os adelanto que tengo los números para ser presidente del gobierno, pero no me da la gana ser presidente del gobierno. Pues sí, lo ha dicho. Señor Feijóo, hablando de sobresueldos, hace falta tener cuajo para erigirse en defensor de la igualdad siendo alguien que no tiene suficiente ¿con cuánto? 5.000, 6.000, que tiene que complementarlos con otros 2.000, 3.000, mientras se opone a que un trabajador que hace 40 horas a la semana cobre al menos 1.000 euros, que tiene que conformarse con 700. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Bueno, vamos a empezar desde el principio, o mejor dicho, vamos a arrancar desde el final, que prácticamente lo develaba al inicio de su intervención el señor Feijóo. Ya al inicio de la investidura o antes de la investidura o incluso hace un mes ya, bueno, contaba con esos 172 apoyos, tenía los 33 escaños de Vox, también de Coalición Canaria y de UPyN, en total una suma de 172 que... Las matemáticas son así, la Constitución es así, por más que él haya insistido durante varios meses que el ganador era él, pues los números no dan, 172 sí es, 178 no es, el resto, es decir que básicamente aparte de Vox solo ha tenido 2 escaños de apoyo y digamos que no ha habido ningún cambio y tampoco... Ha habido movimientos también, parte de presión por vieja gloria o viejos chochos del PSOE, como también dicen algunos, la vieja guardia que, bueno, llevan siendo militantes del PP hace un tiempo, en el caso de Leguina y de Nicolás Redondo en primera línea, pero luego en segunda línea pues también han entrado Felipe González, Alfonso Guerra, etcétera, metiendo un poco presión, pero que no ha movido ni un pelo dentro de los escaños socialistas. También hemos visto a Esperanza Aguirre animando a los socialistas de bien, también a Vox, que repitieran la historia 20 años después del Tamayazo, del cual fue la principal beneficiaria la propia Esperanza Aguirre, pero todo ha quedado así. Así que vamos a contar más o menos qué es lo que ha ocurrido en estos 2 días, algunas anécdotas, sobre todo un montón de mentiras del señor Feijóo y algunas incongruencias y algunas, creo que pocas, ha sido bastante aburrido estas 15 horas de tostón en el Congreso de una investidura que ya se sabía fallida, pero que el rey insistió en que fuera Feijóo el que intentara ser presidente y que realmente no ha ocurrido. Al final, como dice el Mundo Today, hostia, que me he liado con los números que no me da para ser nada, disculpen, nada, hasta otro día. Bueno, al final desde el principio, y no desde el principio, sino ya estuvimos analizando incluso esa manifestación del PP contra la investidura de Pedro Sánchez, cuando la investidura que era 2 días después era la suya. Así que más o menos esta ha sido la línea de su propuesta de gobierno, que supuestamente es lo que tiene que hacer el candidato a ser presidente del gobierno, mostrar un programa de gobierno convincente para que le apoyen, pero que realmente ha sido básicamente una oposición a la oposición a esta investidura. Algo un poco raro, pero bueno, tampoco ha sorprendido mucho. Y dentro de lo malo, pues lo que han intentado, tanto en la manifestación como en el día de ayer, es intentar buscar una foto de unidad. Pero bueno, ya sabéis lo que significa estos gestos. Muchas veces lo contrario de dime de qué presume y te diré de qué carece, ¿no? Pues hablando antes, ¿no? Este momento que es bastante curioso, ¿no? Tremenda foto que quedará para la posteridad. Es curioso también quiénes son los 3 acompañantes en primera fila, que son los que pedían la cabeza a los santos: Cuca Gamarra, Sempere y el señor Pons. Ahí en primera línea son como los segundos espadas o los primeros espadas de Feijóo, pero que son de la cuerda que no le gusta a Ayuso, ni le gusta a los santos, ni a toda esa caterva. Entonces es posible que caigan al estilo Casado, como, bueno, no sé, podemos apostar, pero todo parece indicar que en las próximas elecciones, bueno, no sé si se repetirán, pero me da que Feijóo no va a ser presidente de España nunca. Le podría apostar dinero. Va a tener mucha importancia los gestos, la puesta en escena, y ahí vemos a Alberto Núñez Feijóo, el candidato propuesto por el rey, como llega al Congreso arropado, Carlos, por los diputados y por los senadores del Partido Popular, que han venido precisamente a eso, ¿no? A mostrar esta fotografía que estamos viendo ahora mismo. Sí, Núñez Feijóo con un enorme respaldo detrás, es la imagen que estamos viendo en este momento por parte de todo ese grupo parlamentario. Ahí veis los 4 primeros, que el otro día estaban reunidos y que Los Santos decía que era una imagen maoísta, nada más y nada menos. Era un cuadro maoísta y él sabe de lo que habla porque él fue militante maoísta. Acompaña ya en el momento de entrar a la Cámara Baja del Parlamento Español.
Bueno, pues ahí lo tenéis, entrando en el Congreso, bien avenido, lo que quiere decir que bien unidos y bien avenidos supuestamente, pero no sé, este tuit de Félix Bolaños, juraría que lo de hoy en el Congreso ya lo he visto antes y que luego se ha repetido, ha sido un fracaso escandaloso y la imagen prácticamente es la misma, ¿no? Ese aplauso ahí, con las caras ahí sonrientes. Yo creo que tiene las horas contadas y bueno, ahí por lo menos el aplauso de los suyos lo ha tenido, que no es poca cosa. El Partido Popular ya sabéis que es especialista por lo menos en este tipo de imágenes, de performance. Y bueno, pues creo que ha sido un poco lo más positivo, ¿no?, que puede sacar el Partido Popular. Dientes, que es lo que no les gusta. Así que bueno, eso por un lado. Ahora, claro, vamos a ver, estos eran los primeros 5 minutos. Bueno, los aplausos, uy, qué bien, uy, sí, ahí, la comunicación no verbal, qué bien las cosas que está diciendo. Pero claro, lo que estaba diciendo es que él podía ser presidente, pero que no lo iba a ser, y que el que iba a ser presidente era Pedro Sánchez. Inaudito, pero así arrancó bueno, decirme qué sacáis, porque yo esta lectura la saco entre líneas, pero vamos, no hay que ser muy ávido de la postura de debilidad y de las cuentas que ya sabía desde hace 2 meses y que no se han movido ni un milímetro, pero es que es totalmente sorprendente y no sé, es como incoherente, ¿no?, que tú te presentas a ser presidente y ya estés haciendo oposición al que tú ya estás colocando como futuro presidente, porque él no quiere negociar con Junts, cosa que hizo, y ya da por hecho que ya las negociaciones están cerradas entre Junts y Pedro Sánchez, por lo cual le daría la investidura si la aritmética no nos falla, ¿no? Bueno, vamos a ver yo por lo menos entre líneas es lo que deduzco, pero bueno, cada uno que saque sus conclusiones de la postura inicial de Feijóo, que básicamente era un spoiler de lo que iba a pasar en la votación al día siguiente. Es así, señorías. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno. Eso, más allá de los caretos, es una mentira como una casa, porque más o menos lo que se deja entender es que ellos han negociado con Junts, cosa que lo han hecho en secreto, y parece que le han ofrecido cosas que ellos se niegan a aceptar. Pero claro, él dice que podría ser presidente, pero claro, evidentemente, si el PP negociara con Junts, Vox no le apoyaría y por lo tanto no podría ser presidente, por más que él haya repetido la retórica, que él es el verdadero presidente, incluso ahora que tiene los números. No tiene los números. Vamos a escucharlo, porque por más cara que ponga, no deja de ser una mentira, pero bueno, ha dicho, él se ha autoproclamado presidente, por un momento. Es así, señorías. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno. Reitero, porque creo que hay una bancada que no me ha oído con perfección. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. ¡Oh, qué pena! Pensaba que Feijóo iba a ser presidente, pero no le da la gana. Otro tuitazo de Mundo Today. Feijóo se proclama presidente de España unilateralmente, pero deja en suspenso la presidencia 8 segundos después. Bueno, básicamente repitiendo a la declaración de independencia de Puigdemont, que duró 8 segundos, pues esto ha sido lo más parecido que hemos visto. Así que os adelanto que tengo los números para ser presidente del gobierno, pero no me da la gana ser presidente del gobierno. Pues sí, lo ha dicho. La honestidad con uno mismo y la responsabilidad con los demás son un valor, aunque haya muchos que lo subestimen. Le agradezco a sus señorías socialistas que me vean incapaz de pactar lo que ustedes van a pactar. Se lo agradezco mucho, señorías. Bueno, pues ahí lo tenéis. Él no ha sido presidente porque no ha querido, porque los números los tenía. Yo creo que no es así, pero es por seguir hasta en la derrota con... no soy presidente porque no me da la gana, pero que si no, vamos, que si no...
Bueno, pues ya está. Cada uno se toma la vida como quiere y este señor pues se la toma de esta manera. Bueno, vamos a empezar con las mentiras, ¿vale? Hay muchas mentiras, podéis ver Maldito Bulo, el diario también ha hecho, pero yo me voy a quedar con este hilo de Julen Bollain y luego con el análisis de las mentiras a nivel económico de Javier Ruiz, que es tremendo. Es decir, que este señor miente por vicio, es decir, que es un mentiroso compulsivo, ¿no? Ya lo vimos en la campaña. Bueno, aquí dice Julen Bollain, hilo con las mentiras de Feijóo. 1. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno. Mentira, tiene 172 votos, necesitaría 176. Entiendo que a lo que se refiere es que ha negociado con Junts y que lo que le han ofrecido no lo quieren aceptar. Pero claro, en el caso que hubieran aceptado los votos de Junts, Vox evidentemente no lo iba a apoyar y entonces iba a quedar con menos apoyos todavía. Entonces es una falacia total la del señor Feijóo. 2. Las ocupaciones no paran de incrementarse. Mentira, el número de ocupaciones se han reducido un 36% en los últimos 5 años. 3. Hay 1 millón de vacantes laborales. Mentira, según el INE no llegan a 150.000. Además, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social es el más alto de la historia, mientras que el número de desempleadas es el más bajo en 15 años. 4. Con ustedes el incremento del SMI está por debajo del incremento de los precios y con nosotros el SMI supera el incremento de los precios. Esto son como estos juegos de palabras, de cifras, donde lo dice con mucha seguridad, capaz que lo que dice es verdad, pero él miente. Es decir, no sé si es que se lo preparan para hacer un lío a la gente y no decirlo de manera clara. Como dice aquí Julen, el SMI ha incrementado un 47% en los últimos 5 años y los precios un 16%. Rajoy incrementó el SMI en 94 euros en 7 años. Es decir, que al final usan el principio de transposición, le achacan de sus debilidades a los rivales, ¿no? Es decir, pero bueno, es como un método habitual. 5. España está en la cola de la recuperación del PIB prepandemia. Mentira, el PIB español es un 2% superior por encima del alemán, el francés y el italiano. Hacia la llegada de Sánchez hay 500.000 de pobres más. Esta es la sexta mentira que dijo el señor Feijóo. Y mentira, hay 200.000 personas menos en situación de pobreza. Así que, pero fijaros el tamaño a nivel cuantitativo de mentira y a nivel cualitativo, es decir, los disparates que suelta por esa boca. Y 7, las quiebras empresariales se han disparado un 200. Mentira, en 2018 hubo 5.852 empresas en concurso de acreedores, en 2022 4.755. Alegrémonos de que ese mentiroso no vaya a ser presidente. Bueno, aquí, mira, ya cojo el comentario de Raquel, que me parece gracioso. Las ocupaciones aumentan porque ahora todo es ocupación. Porque, bueno, una de las mentiras es el tema de las ocupaciones, que ya sabéis que es un clásico. El ABC de Galicia tendría que ser, ¿no? El combo perfecto de Feijóo. Ocupan un yate en Vigo por una noche, defecaron en el suelo. Bueno, pues ya está, ocupación. Alguien caga en un barco y ya es una ocupación, ¿por qué no? Bueno, ese era un hilo con las principales, hizo bastantes más, pero aquí Javier Ruiz, pues, como dice aquí, seguramente el discurso se lo ha escrito Miguel Ángel Rodríguez para darle la puntilla, posiblemente. Vamos a ver el resumen de las mentiras que prácticamente en directo desmontaba Javier Ruiz. Algunas repetidas de las que veamos de Julen Bollain. Muy complicado desbrozar todas las mentiras porque están siendo infinitas las cifras falsas que se están vertiendo en este debate. Primero, ocupaciones. No están subiendo, están bajando y están bajando muy considerablemente. Han caído un 36% las usurpaciones de vivienda. Esas son las que son pisos vacíos de banco. 36% han caído en 5 años y el allanamiento, esto de la viejita que baja por el pan, han caído un 29% en 5 años. Ángels, esta epidemia que ha dicho son 230 en toda España. Ese es el nivel de allanamientos de morada que hay en España. 230 en todo el país. Han caído un 29% en 5 años. Ni es mentira la plaga, ni es verdad, la plaga, ni son verdad las cifras. Están cayendo, no están subiendo las ocupaciones. Ha hablado también, y lo acaba de hacer, ahora de pensiones, sobre la congelación de las pensiones, revalorizarlas, decía Sastre, pero en ningún momento dice en su discurso acorde al IPC, sobre las pensiones, sobre el salario mínimo interprofesional. ¿Qué cosas te han chirriado? Hay varias. La primera y fundamental, una que ha sido muy gruesa. Hay 500.000 de pobres más en España. Es absolutamente falso. Ha caído el porcentaje de pobreza en España. El dato es del INE. Cayó del 27,8% de tasa de pobreza que teníamos en 2021 al 26% en 2022. Es el mayor avance en recorte a la pobreza que tenemos en los últimos años. Tenemos una caída de la pobreza severa y de la exclusión social. Así que no es verdad. No está aumentando la pobreza, ha disminuido. 1. 2. Salario mínimo interprofesional. Con nosotros ha subido. Es absolutamente
absolutamente falso. El Partido Popular congeló 4 años el SMI. En el año 2011, el salario mínimo estaba en 641 euros y se quedó en 641 en 2012. Y luego llegó 2013 y subió 3 euros y se volvió a quedar en 645 en 2014. Fueron 4 años de congelación del SMI. Ahora con este gobierno ha subido un 46,7 en 5 años. Insisto, no es partidismo. A ver, tú puedes atacar por otro lado, pero es que fíjate hasta dónde llega el punto que si hay como datos incontestables que no le puedes achacar a este gobierno, es atacar porque ha subido poco el SMI cuando precisamente quien lo está denunciando lo congeló en su momento y luego pues lo ha ido aumentando muy poquito. De hecho, ha ido poniendo resistencia y votando en contra de todas las subidas salariales y presume que nosotros vamos a subir mucho más, que vosotros lo habéis hecho muy poco. Pero si es que es un dato que, me refiero, que es como de los más conocidos y más irrebatibles. Pero bueno, este señor es que le da igual todo, vamos. O es más, la versión de que Miguel Ángel Rodríguez le escribe los discursos o alguien que no le tiene mucho cariño y vaya, no sé, quiere quedarlo en ridículo ya para terminar de ponerle las púas en el ataúd. Son matemáticas. Lo que está diciendo Feijóo es absolutamente falso. Tercera cuestión, Ángels. Paro juvenil. Es verdad lo que dice Feijóo. Tenemos liderazgo en paro juvenil. Es cierto, un 27%. Hay que recordar dónde estaba la tasa cuando gobernaba el Partido Popular. Era del 57%. Más de 1 de cada 2 jóvenes estaba en el paro entonces. Ahora es 1 de cada 4. Es una cifra intolerable. Pero insisto, no estamos para dar lecciones. Y última clave en todo esto, inflación. Se ha mencionado España con el problema de la inflación, cierto es, pero recordemos que España es el segundo país de la Unión Europea con la inflación más baja. Se están jugando argumentos que en algunos casos, insisto, ocupaciones, pensiones y salario mínimo son falsos y en paro juvenil y en inflación son medias verdades. Bueno, los clásicos de siempre, pero lo que me extraña es que se entre en esos ámbitos, sobre todo lo de la subida de salario, cuando siempre han estado en contra. Recordar, bueno, la patronal también que decía que iba a ser una ruina total. La Calle, ¿no?, que es como el gurú económico del Partido Popular y de la batalla cultural, decía que los niveles de paro iban a ser impresionantes y es que son datos. Es decir, es que estamos en las mejores cifras de la historia en cuanto al número de personas afiliadas y en los números más bajos de desempleo desde antes de la crisis. Y esos son datos, no... Me refiero que no se puede interpretar, y sobre todo la interpretación que hace alguien que representa un partido que siempre ha remado en dirección contraria. Pero bueno, en fin, el camino que ha elegido él o que le han elegido a él, ¿no? Bueno, eso por un lado. Fijaros lo que ha pasado en el programa de Risto Mejide cuando han hablado de las mentiras de la investidura. Aquí en España se consumió más gas que nunca. Feijóo también mintió. Según la empresa gestora del sistema, el consumo de gas natural en 2022 fue un 3,7% inferior que en 2021. ¿Y las de Puente? Ah, ¿y las de Puente? ¿No hemos puesto las mentiras de Óscar Puente? No dijo ninguna al final. No. No, aquí nos hemos colado nosotros, ¿eh? Aquí faltan las mentiras también de Óscar Puente. ¿Oh? En fin. Antiprograma, auditando el programa. ¿Dónde están las mentiras del señor Puente? Bueno, vamos a hablar de ese as que se sacó de la manga el PSOE, Pedro Sánchez, poniendo a Óscar Puente dándole la réplica, primero ninguneando a Feijóo y luego pues ese golpe de efecto de desmontarle en 10 segundos lo que lleva repitiendo Feijóo de que él es el ganador, ¿no? Bueno, ahora lo veremos. Pero bueno, aquí está el señor Risto Mejide de digno, de si uno miente, el otro también miente. Me parece, vamos de programa imparcial. Vamos de programa imparcial y decimos que tenemos la verdad y solo mostramos las mentiras de Feijóo, que las subo. Pero ¿dónde están las de Puente? ¿Dónde están? No las subo. Ya veremos. No las subo, ¿te han dicho? ¿Estás hablando contigo mismo o con el pinganillo? Se me ha dicho. Sí, está hablando con el director, que parece que está... No las subo, no me lo creo. No me lo creo, lo buscaremos. Es que hizo... A ver, el señor Puente no fue a dar cifra ni a lanzar bulos, sino fue a desmontarle un poco macarrilla. Es verdad que era lo que el PSOE criticaba a Unidas Podemos, pero que, bueno, se han vuelto a las tornas, ¿no? Desde el espacio de Sumar han sido como más suaves y Óscar Puente ha sido el más macarra, por lo menos del espacio del gobierno de coalición. Se han vuelto las tornas un poco y ha sido el más macarra, pero no ha soltado bulos. Se puede decir, oye, pues es que falta educación o que el tono, no sé qué.
pero bulos no ha difundido. Pero aquí insistía el señor Mejide que como uno miente, tienen que mentir. Todos son iguales, ¿no? Que un poco la retórica de cuñados como Risto Mejide, ¿no? Todos son iguales y si uno hace mal las cosas, todos las hacen igual de mal. Hizo más troleo más que datos. Bueno. Por una vez estoy de acuerdo del señor que no sé cómo se llama, pero creo que eso fue un poco más troll que difusor de bulos. Aparte de las mentiras, esto tiene que quedar para la historia un poco en la misma línea. Esto no se puede decir que es una mentira, pero está hablando del futuro. Esto es para que quede en la posteridad, porque las incongruencias de este señor es impresionante. Esta fue una de las afirmaciones. Ojo, yo se lo compro, pero habría que ver si realmente hay alguien que se lo crea, porque la gente se lo toma a risa. Un calendario de subida del salario mínimo interprofesional con criterios objetivos para alcanzar el 60% del salario medio, tal y como hemos comprometido con la Unión Europea. Bueno, básicamente esto es la propuesta de Podemos, de esas 5 medidas que le hacía para apoyar la investidura de Pedro Sánchez cuando se dé, es que se llegue a los 1.500 euros, creo 1.500 euros, que corresponde a ese 60% del sueldo medio, que es lo que pide la Unión Europea y es lo que lleva reivindicando desde hace mucho tiempo Unidas Podemos y en este nuevo tiempo Podemos está diciendo que se tiene que llegar a los 1.500 euros, ¿no? Bueno, pues ahora el señor Feijóo el que promete que lo haría cuando siempre ha estado votando en contra. Un poco los mismos argumentos que decía antes. Bueno, pues él lo proponía, ¿no? en la investidura. La gente se ríe, ¿cómo no se va a reír? Comprendo su sonrisa, señoría. Con ustedes el incremento del salario mínimo está por debajo del incremento de los precios y con nosotros el incremento del salario mínimo supera el incremento de los precios. Y lo demás lo hacen así. Es decir, miente como un bellaco, pero aparte es que todo el mundo lo sabe. De hecho, es que está en contra de lo que ellos defienden. A ver, Cayetana, por ejemplo, los demás vemos que son un poco más cómplices, pero por ejemplo Cayetana, que es como de esta ultra neoliberal, de los think tank estos de Atlas Network, vamos a ver si le hace gracia esto de la petición de subir el salario mínimo, que va totalmente en contra de la escuela de Chicago, la escuela de Austria, que defiende señoras como Cayetana. El salario mínimo supera el incremento de los precios. Mira. Los demás aquí, sí, muy bien, sí. Pero Cayetana, cara de... por ahí no, señor Feijóo. Lo comprendo. Por ahí no, Feijóo. En fin, más incongruencia. Núñez Feijóo. Pensar que a los jóvenes o a los mayores se les puede comprar es inmoral. Y claro, aquí nos recuerda Stephen Grueso que hace muy poquito compraron a estos dos señores de UPN para que votaran en contra del acuerdo de su partido con el gobierno anterior para votar a favor de la reforma laboral, y ellos los compraron, los metieron en sus filas en buenos puestos. De hecho, creo que unos diputados, bueno, así que al final los colocaron ahí en el Partido Popular y los compraron, básicamente. Entonces, claro, bastante inmoral el asunto, ¿no? Pero sí. Bueno, vamos con esta selección de incongruencia. Dice aquí Juanmi, el PP está intentando eliminar este vídeo de 3 minutos en las redes. El PP votó en contra del impuesto a la banca, ahora dice que sí a ese impuesto. El PP no apoyó la ayuda de 200 euros ni la gratuidad del transporte público, ahora dice que sí. Y esta que os decía antes, lo del salario mínimo, ahora dice que sí, que por encima, es decir, al 60% del sueldo medio. Cosa que ni siquiera, a pesar del empuje de Podemos, de Unidas Podemos, pues no, el gobierno de coalición no ha llegado, ¿no? O sea, se ha quedado avanzado mucho, pero no ha llegado a esas cifras que se proponían desde ese espacio. Bueno, vamos a ver una selección que hacían aquí en la sexta de esas incongruencias. Hoy ha sido el día de Alberto Núñez Feijóo. Ha presentado algunas propuestas por si logra convertirse en presidente. Ha mostrado el tipo de oposición que le hará Sánchez si se queda en Moncloa, pero también nos ha sorprendido con 5 giros de guión. 5 aparentes contradicciones entre el Feijóo de hoy y el de los últimos meses al frente del PP. Primera, propone usar el impuesto a la banca para rebajar las cuotas de los hipotecados. El mismo impuesto contra el que su partido, el PP, votó no. Es que es tremendo. Acordar con las entidades que los recursos que destinan al impuesto de la banca se inyecten automáticamente a las familias que no pueden afrontar la subida hipotecaria. Sí 186, no 152, abstenciones 10. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Esta es la prueba. El PP votó en contra del impuesto a la banca en noviembre del año pasado. Lo único que suaviza esta contradicción es que Feijóo ya tuvo que aclarar en campaña electoral que si llegaban al poder no lo iban a derogar, que lo iban a mantener.
Contradicciones 2 y 3. La ayuda anticrisis de 200 euros y la gratuidad de los transportes públicos. Ninguna de estas medidas recibió el apoyo del PP, con Feijóo ya mandando en la calle Génova. Y sin embargo, hoy ha afirmado que no va a eliminarlas. Lo que ha hecho ha sido proponer algunas modificaciones. Mantener el resto de medidas vigentes contra la inflación. La ayuda de 200 euros para los más vulnerables y la gratuidad del transporte público. Claro, es que fijaros que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Las votaciones son evidentes, pero es que en la actualidad, porque esas son las votaciones del último gobierno, lo último que ha hecho en Extremadura, junto a Vox, es eliminar las ayudas a los comedores escolares. Es decir, el pifostio que hay en los comedores escolares en Extremadura es tremendo. Y aquí también, 3/4 de lo mismo. También parece que hay problemas, ¿no? A nivel de centros escolares que siempre van tarde y la gestión es pésima. No sé, la verdad es que es principio de transposición en toda regla, ¿no? Lo que hace este señor. Otra contradicción, esta es más de su partido que solo suya, porque hoy Feijóo ha sido firme contra la violencia machista, pero olvida que el PP ha pactado en más de 100 ayuntamientos y en 6 gobiernos autonómicos con la ultraderecha, que niega ese término. Sucede también, señorías, con la violencia machista, que no para de crecer, porque no hay una respuesta suficiente. Feijóo clama contra la violencia machista y, sin embargo, recuerden esta imagen, es de hace solo un par de semanas. Minuto de silencio por un asesinato machista en Les Corts, en Valencia. Y en la pancarta del PP y Vox se lee "No a la violencia contra las mujeres". Un mensaje propuesto por el PP. En la pancarta del resto de formaciones políticas sí se lee "Contra la violencia machista". La ultraderecha arrastró a los populares. Quinta y última contradicción. Feijóo siempre clama porque gobierne la lista más votada, pero dos de sus líderes autonómicos, de los que han estado hoy, están en el poder sin haber sido los más votados en las últimas elecciones. María Guardiola en Extremadura y Fernando Clavijo en Canarias. Total. Pero es que entre los que han acompañado hoy hay más. Varios que en su día no fueron tampoco los más votados. Isabel Díaz Ayuso, en su primer mandato gobernó sin haber ganado las elecciones. Lo mismo ocurrió con Juanma Moreno, en Andalucía, 2018. El PSOE ganaba, pero al final al poder llegó el PP con pactos con Ciudadanos. López Miras, más de lo mismo. Elecciones del 19, las ganó el Partido Socialista, pero él logró ser presidente de la región de Murcia con el apoyo de Ciudadanos. Fernández Mañueco, Castilla y León, tampoco ganó sus elecciones la primera vez. Bueno, la retahíla de mentiras y de incongruencia que son brutales. Bueno, la prensa, es decir, podéis ver todos, pero es que esta es espectacular. Feijóo gana el debate, así. Como dice aquí Pablo Iglesias, que la razón tenga como director a un exdiputado del PP, que no mucha gente sabe, que Maruenda fue no solamente diputado del PP, sino que fue el jefe de gabinete de Rajoy. Ojo, Y es legítimo, dice que es legítimo, pero claro, incluso que haga periodismo militante del PP también lo es, pero todos los medios militan o simpatizan, pero esto es humorismo, no periodismo. Tremendo. Y luego, fíjate, hay también un tuit por aquí que me parece interesante, dice Javier Rodríguez, que por qué gañou 4 mayorías absolutas Feijóo na Xunta. Inexplicable coa pluralidade dos 3 xornais máis lidos. Claro, lo que viene a decir aquí que cómo puede haber conseguido 4 mayorías absolutas Feijóo, y dice, bueno, pues inexplicable con la pluralidad de los 3 periódicos más leídos. Y claro, Feijóo se presenta como una persona de fiar y alerta sobre la amnistía. El Faro de Vigo. Feijóo se erige como baluarte de constitución ante un Sánchez mudo. En la región, Feijóo se postula como el garante constitucional y Sánchez le hace el vacío. Que son tremendos. Bueno, ese fue un poco el resumen. Bueno, y vamos con las perlas o las curiosidades del debate o las mejores intervenciones. Aquí lo que más llamó la atención, que a más de uno le dio un susto y de ya están empezando a comprar a diputados del PSOE, ¿no? Claro, estaba ahí el fantasma del tamallazo. Y claro, cuando iba más o menos un tercio de la votación, le toca votar, que es a voz alzada, al señor Herminio Rufino Sancho, del PSOE, y cuando se levanta dice sí, cuando debería haber dicho no. Este es el momento y la confusión. Sánchez Íñiguez Herminio Rufino. Sí. Claro, no. En ese momento sí, se ríe y se sienta. Y claro, por un momento habrá pensado la gente, ya está. Lo que estaba un poco en el ambiente, si iban a comprar desde el PP o esos vientos del pasado del PSOE, de gente que ahora es militante del PP, como Leguina o Nicolás Redondo, ¿no? De que el buen socialista no haría esto, tal.
O la Esperanza Aguirre, ¿no? Que también está diciendo que los buenos socialistas votarían. No, bueno, pues parece que fue una confusión. Pero la sonrisa, la convicción, el sí, parecería que podría haber sido. Pero fue un sí, pero no. ¿Perdón? ¿No? ¿Perdón? Bueno, y ahí se da cuenta del error tierra trágame, y intenta dar una explicación. A mí no me convence mucho, pero luego incluso lo ha explicado, que le dijeron Sánchez, dijo, no, Sancho sí, pero bueno, yo creo que se equivocó y ya está. A ver, luego lo ha explicado, no lo voy a poner, pero más o menos dice, no, es que dijeron Sánchez y luego parece que corrigieron Sánchez. Sancho sí, pero él no dice Sancho sí, dice sí y tal. Luego se da cuenta y en su cabeza habrá montado una película, pero que es su película. Él dijo sí, se sentó y se equivocó por lo que sea, y aquí trata de explicarlo, pero vamos, que es un no. Al final lo dieron como no. Sancho Íñiguez Herminio, perdón, sí. Disculpen, por favor. Es Sancho, por eso dice que dijo Disculpe, sí. He pronunciado mal su apellido. Sancho. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Señora Leal, tiene la palabra. Sancho Íñiguez Herminio Rufino. No. Bueno, no. Creo que ha dicho no 5 o 6 veces. Uf. Ahí se ve cara de menos mal que me han dado por bueno el no. Bueno, eso ha sido como un poco lo más llamativo, pero evidentemente creo que la jugada, bueno, no sé si maestra, pero que me parece como doble jugada, un doble pastor aquí de una jugada maestra de Pedro Sánchez. Primero, ni se ha molestado en intercambiar palabras con el señor Feijóo en una investidura fallida, que ya sabía que iba a ser fallida, y luego lo que ha venido repitiendo durante 2 meses, desde el día de las elecciones, es que el ganador era él y que por eso tenía que ser el presidente. Claro, ¿qué es lo que pasó? Pues Óscar Puente, que fue la persona más votada en el Ayuntamiento de Valladolid, pero que no fue elegido alcalde porque en España pues es así. No es la persona más votada, sino el que sume más escaños de concejales, o en este caso de diputados en el Congreso, para ser elegido, investido. Esto que todo el mundo sabe y que es el ABC de la normativa parlamentaria, pues el señor Feijóo ha querido hacer trampa en la narrativa. Claro, entonces, primero porque es que no hace falta ni hablar, o con esta primera intervención desmonta los 2 meses de narrativa y con la cual ha seguido o ha arrancado, ¿no?, el discurso de que él debería ser presidente y tal y cual, lo desmonta de cuajo, y luego que pues la ha metido bastante caña, como vamos a ver, y ha estado bastante canallita y bastante suelto, y como dice aquí Judy, el pim pam pum de Óscar Puente a Feijóo en bucle, de ganador a ganador. Claro, bueno, vamos a escucharle. Señor candidato, que en primer lugar le pida que me explique cómo es eso de ganador de las elecciones. Lo de la lista más votada. Porque, mire, no acabamos de cogerlo. Lleva usted más de 2 meses apelando a su condición de cabeza de lista más votado como argumento casi único para exigir la presidencia del Gobierno. A mí, fíjese, me ha sucedido igual que a usted. Yo fui el candidato más votado en las últimas elecciones municipales en Valladolid y, sin embargo, una coalición formada por su partido y el partido de la ultraderecha española Vox me relegó a la oposición. Fíjese. Bueno, y sabemos que no es el único caso, es decir, que es un caso muy, muy repetido, dadas las condiciones de la aritmética, donde el PSOE tuvo un mal resultado, el PP tuvo un mejor resultado, pero en muchos sitios PSOE tuvo más votos que el PP, pero Vox tenía más peso que las formaciones a la izquierda del PSOE y daban la aritmética para elegir un gobierno de derecha de manera sistemática. Es decir, que no había ningún tipo de cordón sanitario contra la ultraderecha, sino que ha sido la norma y por más que hagan sus peleitas como que están peleados, bueno, no. La estrategia es clara, gobiernos PP y Vox, aunque no sea la lista más votada, contradiciendo la narrativa, ¿no?, del señor Feijóo durante todos estos meses. Eso que ustedes han venido a llamar
una coalición de perdedores, una expresión que acuñaron en el año 2015, pero que ya en el año 2019 empezaron a abandonar, tan pronto como las coaliciones de perdedores las empezaron a protagonizar ustedes. A lomos de una coalición de perdedores llegó al gobierno, no sé si está por ahí arriba, el señor Moreno Bonilla, Andalucía, Juanma. Llegó la señora Díaz Ayuso al gobierno de Madrid, no les veo, estaban esta mañana. Llegó el señor Martínez Almeida a la alcaldía de Madrid. Hace así López, mira, si es que es incontestable, claro que vas a decir, si es que es tal cual. O el señor Mañueco, se ríe, ahí sí que le puedo se ríe por no llorar. Llegó en el año 2019 a lomos de una coalición de perdedores, precursor de las coaliciones de perdedores y de los pactos con la ultraderecha, un auténtico pionero. Saludos, señor Fernández Mañueco. Era enternecedor escucharles a todos ellos, estos largos 2 meses y pico que hemos vivido desde el 23 de julio, reclamar respeto para el ganador de las elecciones. El mismo que tuvo la señora Díaz Ayuso con el señor Gabilondo, el mismo que tuvo el señor Mañueco con el señor Tudanca, el mismo que tuvo el señor Moreno Bonilla con la señora Susana Díaz, el mismo que han tenido ustedes con todos los ganadores de las elecciones que eran socialistas. Respeto. Ahora, explíqueme, señor Feijóo, de ganador a ganador, ya que estamos... De ganador a ganador. Vamos... Ahí la reventamos. Ya que estamos en igualdad de condiciones... ¿Por qué bueno, se ve efusivo a la bancada del PSOE, porque claro, que aguantando al señor Feijóo todo este tiempo, claro, es que es como súper evidente, ¿no? Es decir, como lo decía de las matemáticas, es que estos son hechos y desmonta totalmente el castillo de naipes del argumentario muy básico que ha ido repitiendo el señor Feijóo todos estos meses. Tiene usted mejor derecho a ser presidente del gobierno que yo a ser alcalde de mi ciudad, o a Milagros Tolón a ser alcaldesa de Toledo, o Emilio Sáez a ser alcalde de Albacete, o Guillermo Fernández Vara a ser presidente de Extremadura. Bueno, total. De hecho, también mandó un saludo al alcalde de Valladolid, que, como nos recuerda Artefacha, una de las cosas que ha hecho el señor Carnero, que, bueno, pues el PSOE fue la lista más votada, pero PP y Vox pues lo desbancaron de la alcaldía. Y es curioso porque el PSOE desvela que Carnero subirá el sueldo a sus asesores mientras afirma que la situación económica es complicada. Y que entraría dentro de la lista esta de Artefachas, que ya están con su gestión, están quejándose, ¿no? Que es una ruina y que tal, pero lo primero que han hecho es subirse el sueldo ellos, ¿no? Bueno, y luego, en cuanto a intervenciones, también, es decir, que no solamente se quedó en ese espejo, ¿no?, que le ponía a Feijóo, sino que también le dio cañita con el tema de los sobresueldos. Es la maquinaria del PP, señor Feijóo, no Sánchez la fuente de sus males. El modus operandi del método Gürtel, de la policía patriótica, del tamallazo al que sin el menor pudor han venido ustedes apelando en este largo mes de espera, o el de los sobresueldos, señor Feijóo. Sobresueldos que cobró toda la cúpula del PP, incluido su vicepresidente interruptus, el señor Abascal. Y sobresueldos que tanto el señor Abascal como usted mismo, señor Feijóo, siguen cobrando, él en Vox y usted en el Partido Popular. Es esa misma maquinaria, señoría, y no lo que llaman sanchismo, lo que también va a acabar con usted. Por cierto, señor Feijóo, hablando de sobresueldos, hace falta tener cuajo para erigirse en defensor de la igualdad siendo alguien que no tiene suficiente ¿con cuánto? ¿5.000? ¿6.000? Que tiene que complementarlos con otros 2.000, 3.000, mientras se opone a que un trabajador que hace 40 horas a la semana cobre al menos 1.000 euros, que tiene que conformarse con 700. De las intervenciones, esa ha sido al final eso, pues el tono más macarra, más a la yugular. Y de otras intervenciones, bueno, este tuit es buenísimo, de Miguel Gómez. Mi padre, ¿y quién te sigue en Twitter? Yo. Y pone un fragmento de los clásicos de Vox cada vez que habla. Da igual el contexto, podría decirlo en cualquier intervención, esta misma frase o retahíla de personajes. Señores separatistas,
españoles renegados, comunistas, más o menos disfrazados y demás cómplices del señor Sánchez. Señores separatistas, españoles renegados, comunistas, más o menos disfrazados. Comunistas, ¿no? No sois comunistas, sois comunistas. Bueno, voy a poner otras dos intervenciones que a mí también me han gustado bastante. La del BNG, con el tema de los pinganillos, toda la polémica que ha habido estos días. Y también la intervención de Aitor Esteban con el tema de que no hay nadie por encima de la ley, ¿no? Es decir, como que las cosas que han estado repitiendo mucho en el argumentario, ¿no? En la previa y también cuando van a medios de comunicación, como repiten lo de la igualdad, están en contra de la igualdad, no sé qué. Bueno, pues la igualdad ante la ley, ¿no? Con el tema de la amnistía. Bueno, pues aquí el zasca que le ha dado Aitor Esteban es bastante guapo. Usted que, literalmente, se pretende que los políticos no sean iguales ante la ley. Hombre, por cierto, que ayer también creo que dijo de no hay nadie por encima de la ley. Hombre, uno sí hay, el rey, que es inviolable. Y tal y como se interpreta ahora la Constitución, sí está por encima de la ley. Eso habrá que cambiarlo algún día. De hecho, no sería mal punto en las negociaciones de investidura que se tratase asunto relacionado con la corona, ¿no? También de esa inviolabilidad. Si de verdad creemos en la igualdad, que tanto se predica. Pero bueno, dijo usted que se pretende que los políticos no sean iguales ante la ley y que esto es una cacicada incalificable en un Estado de Derecho. Bueno, son tan desiguales que usted se niega a cambiar el Consejo General del Poder Judicial porque se siente en mayoría para controlar políticamente desde allí, como antes hicieron con el Tribunal Constitucional. Ya lo dijo Fernández Díaz, esto te lo afina la Fiscalía y el señor Cosidó. Controlaremos la Sala Segunda desde atrás y también su nuevo amigo Alfonso Guerra, el del cepillado del Estatut. Repiten desde su bancada, incluido usted, que el PSOE ya no es un partido de Estado. Pero fíjate, claro, es que hablan de igualdad, no solamente lo del rey, que está bien empezado, pero es que, claro, llevan bloqueado el Consejo General del Poder Judicial 5 años y todos hemos escuchado cómo el fiscal te lo asigna, cómo manejan jueces y luego dicen no lo queremos desbloquear porque no queremos que se politice la justicia. Es decir, el uso del principio de transposición en el asunto concreto de la justicia, incluso fijaros que repiten, queremos que no se rompa el principio de igualdad ante la ley y estos sinvergüenzas llevan décadas, aparte de todos los casos de corrupción, metiendo la mano en la justicia de manera muy pornográfica, realmente, ¿no? Y bueno, por eso digo que no está mal recordárselo, ya que ha sido uno de los principales argumentarios que han estado usando en esta previa y para justificar un poco la manifestación contra la amnistía y todo esto. No seré yo quien vaya a sacar la cara al PSOE, con quien tengo muchas discrepancias, y que va y viene, porque efectivamente así es. Déjenme hablar. Señoras, caballeros, déjenme hablar, porque efectivamente así es, tal y como muestra la hemeroteca. Y él ha reconocido públicamente, el señor Sánchez fue impulsor del 155, un gran impulsor del 155, pero oiga, ¿acaso es de un partido de Estado lanzar arengas contra la mitad de la población de tu país? Bueno, buena pregunta y bueno, al final el PNV no deja de ser un partido de derecha, conservador, liberal, que beneficia a la élite económica, pero evidentemente la forma, o por lo menos el elemento democrático, que yo hablo muchas veces, que seguramente aunque se defiendan ideas diferentes, pero es que yo creo que la democracia está primero y creo que el PNV es un partido democrático. Incluso tiene sus casos de corrupción y todo eso, evidentemente. Pero claro, si tú comparas la derecha del País Vasco a la derecha que tenemos a nivel nacional, pues la diferencia, bueno, creo que... Y aparte, bueno, pues hacer intervenciones sobre todo desde el ámbito desde el punto de vista democrático, ¿no? Y bueno, en este caso, pues creo que está bien, ¿no? Dan en el punto adecuado y aparte a veces son incluso los únicos, ¿no? que tratan, que van al kilómetro cero un poco de la democracia de manera transversal. La que os decía, esta también es buenísima, ¿no? Néstor Rego a Feijóo, no uso de los auriculares con el euskera, me alegra que lo aprendiese antes que el inglés. Sí, no solamente el señor Feijóo, sino que es una falta de respeto total que, bueno, lo que dice el gallego y el catalán, que es lo que digo yo, se entiende, pero el euskera o ha dado clases aceleradas, él y todos los diputados, todos los escaños del Partido Popular, o les da exactamente igual lo que dicen los escaños de los partidos vascos, ¿no? Me parece tremendo, pero bueno, vamos a ver el recuerdo que hace, que creo que también
es un tirón de oreja adecuado. Eu vin que o señor Núñez non utilizou auricular en ningún momento. Entendo que non o fixese co galego, tamén entendo que non o fixese co catalán, mas vin que tampouco o fixo co euskera. Enok baikara nazio bakarreko kide. Alegro-me moito de que... Ahí han puesto el momento en el que no solamente él, sino toda la bancada del Partido Popular no usa la traducción, es decir, que le da exactamente igual lo que digan los parlamentarios vascos, ¿no? Y me parece una falta de respeto bastante grande. Hace tempo de aprender euskera, mesmo antes de aprender inglés. Vostede y toda a bancada do Partido Popular. Bueno, y decía, comentaba por ahí GGM89 que decía, tardas menos diciendo las verdades si es que hay alguna, del señor Feijóo. Bueno, pues aquí yo creo que dijo una verdad, es decir, por el espacio de Sumar, si no me equivoco, la portavoz Lois intervino, creo que se notó un poco nerviosa, creo que el fondo no era malo, la construcción, pero un tono muy tibio, muy pausado, es decir, y muy nerviosa, ¿no? Y eso pues también creo que al ser no sé si la primera, quizá no fuera la primera vez, pero claro, es como la voz cantante de un grupo parlamentario importante en un evento tan importante como la moción de censura. Yo creo que ahí las pocas tablas a lo mejor le pasaron factura. La respuesta fue una machistada tremenda, y luego los clásicos Nicaragua, Venezuela, Cuba, bueno, del señor Feijóo. Y aquí metió el señor Feijóo el dedo en la llaga de algo que creo que estuvo feo, a mí no me gustó. Precisamente, si se quiere tender puentes para que haya buen rollo dentro del espacio de Sumar, pues que no le dieran no es que no le dieran portavocía a ningún diputado de Podemos, sino que tampoco intervinieron en esta investidura, y al final yo creo que es echar un poco más leña al fuego, que supo aprovechar el señor Feijóo y metió cizaña durante su intervención, pero tampoco le faltaba razón, es decir, que realmente esto ocurrió, y yo personalmente no creo que sume mucho a que haya como buen entendimiento dentro de la confluencia. Sesiones de investidura después de haberme votado presidente de Galicia. Comprenderá, señora Díaz, que muchas lecciones de institucionalidad no, ¿verdad? Pero bueno, esto era en octubre del 12. Hay cosas que han pasado mucho, como por ejemplo ver que el único que no ha hablado aquí es el portavoz de Podemos. Han hablado los minoritarios. Pero aquel movimiento que consiguió que ustedes tuviesen millones de votos, ese lo tiene prohibido. Ese no puede hablar. Está claro, señoría, que las purgas en la izquierda son muy dolorosas. Bueno, ahí lo ve. En realidad, bueno, pues metió el dedo en la llaga, pero es que la llaga existía. En este sentido, bueno, pues le preguntaron a Irene Montero sobre esto, o habló en estos términos. ¿Los miembros de Podemos van a poder intervenir a lo largo de esta sesión de investidura? ¿Les han trasladado algo? Lo hemos solicitado, hemos pedido intervenir, por supuesto, pero esa es una decisión de Yolanda Díaz que no ha querido que Podemos intervenga en este pleno. La intervención de ayer de Óscar Puente, el hecho de que fuera él quien interpelara a Feijóo. Creo que el Partido Socialista hizo ayer lo que tenía que hacer, y con algunas modificaciones podría haber sido perfectamente un discurso que hubiese hecho Podemos. Quizá lo sorprendente es la actitud de la progresía mediática, ¿no? Que cuando este discurso lo hace el Partido Socialista lo aplaude, y cuando lo hace Podemos lo llama ruido. A lo mejor el problema nunca ha sido el discurso de Podemos, sino una voluntad explícita de ciertos sectores en este país de golpear a Podemos contra viento y marea, pero creo que ayer el Partido Socialista hizo lo que tenía que hacer. Bastante de acuerdo. Claro, pero fijaros que desde el PSOE se criticó muchísimo la forma siempre, ¿no? Históricamente, de Unidas Podemos, no solamente de Podemos, sino de los diferentes partidos que lo conformaban. Y vemos que es puro teatro, porque al final hemos visto cómo en un evento tan importante como este han puesto, como que han soltado al perro Sánchez, no, al perro Puente, y ha ido a morder, y ha ido a la yugular. Y bueno, pues bueno, en este caso lo han aplaudido y les ha parecido. Bueno, también reseñable, y no es la primera vez, incluso en campaña no lo entendían ni la gente de Esquerra Republicana, pues el apoyo al guiño a Unidas Podemos. Per ser, por cierto, hubiera sido muy bonito escuchar a Unidas Podemos, señora Díaz. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es que va a ser una lluvia constante. Yo creo que no veo, hombre, espero que la cosa evolucione, pero no creo que no ha ayudado nada, no tenga portavocía ningún diputado de Podemos, que tampoco intervenga. Así, al final hay como un apartheid ahí que
no creo que sea muy sano y que espero que se solucione y que, bueno, porque al final todo el mundo esté cómodo dentro de ese espacio y si no, pues habrá que como que reformular el espacio o lo que sea, pero ahí el señor Feijóo dio los dedos en la llaga, pero bueno, algunos entenderán que es verdad, otros entenderán que, bueno, que Podemos ya es irrelevante dentro de Sumar y que, bueno, pues otras personas tienen que tener espacio, pero yo creo que tiene que ver más con esa lucha interna, así que bueno. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.